Bueno, primeramente, la religión no salva al hombre. Todas las religiones tienen como cabeza un hombre. Ejemplo, los mormones tienen a Smith, los adventistas a Elena White, y los testigos de Jehová a Joel Rosenthal, y la Iglesia Católica tiene al Papa. Entonces tiene una cosa, un hombre, no tiene al Señor. Y el primer católico de la Biblia sale en Génesis capítulo 10, cuando dice: Nimrod fue vigoroso calzador delante de Jehová, y ese hombre se fue contra Dios. Ese hombre, la mujer de él se llamaba Simirami y el hijo se llamaba Tamur. Entonces este hombre murió y dijo que el Espíritu de Dios había reposado en su hijo Nimrod. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este hombre llegó a ser el primer hombre que se fue contra Dios. Entonces de ahí, y el hijo con la madre, después lo sacaron como María y el Señor, haciendo una imitación del paganismo. Entonces el catolicismo nació más o menos 320 años después que Cristo ascendió al cielo. Salió por un hombre llamado Constantino, que tuvo un sueño y soñaba con la cruz y decía: como con esta vencerás. Y como en ese tiempo no había los armamentos de hoy día, y el hombre que tenía 10.000 hombres le pegaba al que tenía 1.000, y la batalla cuerpo a cuerpo se ganaba el que tenía más hombres, todo hombre que quisiera se podía ser cristiano. Entonces por eso que se bautizaban los bebés. Entonces hicieron un paganismo. Pero hay una cosa que la palabra de Dios dice en Mateo 23:9: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Y la palabra Papa significa Padre, no llaméis. Entonces, y Pedro tampoco fue el primer Papa, porque la palabra de Dios dice en Hechos 3, el versículo 6 dice que cuando le pidió la moneda al hombre y le dijo el hombre: no tengo plata ni oro, le dijo Pedro: pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces el Señor, Pedro, un hombre pobre. Después dice en el libro de Mateo que sanó a la suegra de Pedro, y entonces un hombre que tiene suegra es casado y los papas son solteros. Entonces no era irreprensible, era reprensible, porque Pablo lo reprendió cara a cara en el libro de los Gálatas, capítulos 1 y 2. Lo reprendió cara a cara porque era de condenar, dice. Entonces, viendo estas cosas, nos damos cuenta que Pedro no era papa, y tampoco María. María dice en Lucas 1:46: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No puede ser salvadora, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Y no es la única mujer bendita, como me enseñaron a mí en los oscuras. La palabra de Dios dice: bendita sea entre las mujeres la mujer de Berseneo, en Jueces 5:24. Entonces hay otra mujer bendita en la palabra de Dios, y dice engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No puede ser salvadora, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Ella misma decía que era pecadora. Y lo mismo Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Lucas 1:46 adelante habla María, y en Timoteo 5 dice 3, en Timoteo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 15. Y lo mismo dice en Lucas 5:8: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, dijo Pedro. Entonces Pedro, Pablo y María se encontraban pecadores, y Dios no va a formar una iglesia sobre hombres pecadores. La cabeza de la iglesia del Dios viviente es Jesucristo, y fuera de él no hay quien salve. Estos hombres tienen rituales, como la primera comunión, la confirmación, pero esos rituales no salvan al hombre, ni el bautismo. La palabra de Dios dice que por el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Y esos rituales, las cárceles de todo el mundo está llena de hombres que se bautizaron, hicieron la primera comunión y salieron bandidos. ¿Qué significa? Que esos rituales no cambian al hombre, solamente Jesucristo. Y ellos agregan las buenas obras, que hay que hacer buenas obras para ser salvo, cuando la palabra de Dios dice en Efesios 2:8-9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y algunos le agregan las obras de justicia. Y en Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, caímos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La cabeza de la iglesia del Dios viviente es Jesucristo. Ese es el Señor. ¿Y dónde está la iglesia? De todos los católicos evangélicos que se han renacido, que se arrepintieron de su pecado y recibieron a Cristo. Cuando el hombre se arrepiente, abre el corazón, y al recibir a Cristo, el Espíritu de Dios los sella y los pasa del mundo de la tiniebla al mundo de la luz.
del mundo de la tiniebla al mundo de Dios, del cielo, pasa del infierno al cielo. El hombre se convirtió, nació de nuevo. Antes adoraba a la serpiente, ahora adora a la paloma. Antes estaba en el camino ancho, ahora está en el camino angosto. Antes estaba en la tiniebla, ahora en la luz. Pasó de muerte a vida. El hombre que se arrepiente y recibe a Cristo es un convertido, un hijo de Dios, un cristiano. Salió del paganismo. Y en la destrucción de la Iglesia Católica, como la va a destruir Dios, sale en Apocalipsis capítulo 17 y 18, ahí está la destrucción del Vaticano. Y con todo ese engaño que han llevado por todo el mundo, van a ser destruidos en la mitad de la gran tribulación. Es el fin de la historia. Solamente Cristo salva. Arrepiéntete, recibe a Cristo y salva tu alma. Ahora una consulta. ¿Qué opinas tú del catolicismo cuando ellos el día sábado toman, fuman, bailan, hacen lo que quieren y al otro día domingo, ellos dicen que van a misa para poder darle una adoración a Dios? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un adorador de Dios, dice un adorador de Dios, es un hombre que lleva frutos. ¿Cómo he glorificado al Padre? En que llevéis muchos frutos. Entonces cuando el hombre tiene los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre y bondad, produce los frutos del Espíritu. ¿Y cómo los produce? Por el Espíritu de Dios. El testigo, el representante de Dios en la tierra, los católicos dicen que es el Papa, pero la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo penetra en las tres áreas del hombre: pecado, justicia y juicio. Pecado porque el hombre es ignorante de la palabra de Dios. Justicia cuando fue justificado el hombre en la cruz. Y juicio lo que viene, lo que le espera. Entonces cuando el hombre entiende y la palabra de Dios penetra como una espada dentro de su corazón, el hombre católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, adventista, solo Jesús, se arrepiente y recibe a Cristo y pasa a ser la iglesia del Dios viviente. Aquí están todas las religiones, como horizontalmente, pero más arriba están los renacidos. Hay curas que se han convertido a Cristo y han dejado el catolicismo. Un libro muy popular que ahora está en Estados Unidos se llama Cerca de Jesús, lejos de Roma, y lo escribieron puros sacerdotes. Hombres que un día conocieron al Señor de la gloria, al que cambia, al que purifica, que mantiene, que preserva, que nos guía hacia Dios. Un hombre que dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hombre tiene una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo mirar, un nuevo caminar. Es un hombre renacido, un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y la mayoría de la Iglesia Católica, el 99%, nunca se ha convertido y nunca se va a convertir. Una consulta. ¿Por qué el catolicismo dicen ellos que ellos no le hacen daño a nadie? Que ellos tienen que cuando ellos mueren van a un lugar de santificación para un día entrar al cielo. ¿Será eso verdad? La palabra de Dios dice que hay dos caminos y dos destinos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, en uno de esos dos caminos está pisando todo ser humano. Está pisando en este momento en la tierra. O está en el camino angosto o en el camino ancho. Está en el camino estrecho o en el camino espacioso. Está en el camino que conduce a Dios o el camino que conduce a la tiniebla. ¿Me entiendes? O sea, no hay ningún camino intermedio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no hay buenas obras, no hay obras de justicia, no hay ni una otra cosa que pueda salvar al hombre, sino solamente Jesucristo.